Oiga, vamos a conversar sobre algo que nos compete a todos, ¿cierto? Que mucha gente está preocupada por qué está pasando con esto. ¿Avanza, no avanza? ¿Va o no va realmente? Fíjese que Chaguán asegura que el cuarto retiro no existirá porque en el Senado no están los votos necesarios. Vamos a conversar de este tema con nuestro doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano. ¿Cómo estás, Cris? Bienvenido. Hola, Matías, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estar con nosotros, Cristian, partiendo esta semana cortita de 18. Sí, no, un gusto, un gusto. Igualmente, Cris. Oiga, ¿qué le parecen las declaraciones de Chaguán? Una vez más. Bueno, el presidente de RN, que fue electo hace poco, esa elección es interna al interior de ese partido, sí, que se declara como uno de los más grandes del país y de los más diversos en su composición. Hay varias corrientes dentro de ese partido. Ha tratado este tema del cuarto retiro con bastantes polémicas, claro, y diferentes declaraciones. Y la última, como tú lo indicaste como introducción, es de señalar que bien que esto que causó mucho ruido a los diputados que han votado a favor y en contra de su partido, si esto pasa a la Cámara Baja, el Congreso, la Cámara de Diputados, en la Cámara Alta, en el Senado, con número de electos reducido, esta debería rechazar la propuesta del cuarto retiro. Yo creo que eso es un rumor. Bueno, basta contar en todo caso. Necesitas una mayoría de 3/4. Sí. De 2/3, perdón. Yo creo que acá eso basta con contar y te das cuenta que sí, efectivamente es posible que no pase de esa Cámara. Y es un ruido, es un rumor, es una proyección que muchos en el mundo político la tienen en los pasillos, que indicar que una vez que pase la Cámara Baja se va a bloquear en la Cámara Alta, porque como la presión ahí es menos grande, sí, como ahí quizás los que son en favor de la AFP son más numerosos, o los que están en contra de esa medida, los que iniciaron esta medida no tienen tanto nexo con la Cámara Alta, ahí se terminaría esta propuesta y eventualmente se rechazaría el cuarto retiro. Yo creo que sí tiene algo de totalmente plausible. Exacto. Bueno, justamente estamos viendo esta foto con Chaguán, ¿cierto? Y el diputado Leonidas Romero, porque Chaguán anuncia que el diputado pasará al Tribunal Supremo de Renovación Nacional y van a solicitar expulsión de él. Sí, bueno, porque él está apoyando, porque mira, la disputa, la discusión en torno al cuarto retiro se hace también en el marco de la elección presidencial, de los candidatos de la elección presidencial. Claro, sí. Y en este sentido, la derecha tiene dos candidatos. El que oficialmente salió por lo que concierne la primaria. Las primarias, sí. Sichel, claro. Y el que va por fuera, que es el señor José Antonio Cast. Y el señor Leonidas, que declaró públicamente que iba a ir por Cast. Ya. Lo que iría a contrasensus de lo que debe suceder después de una primaria, que es decir, que todos los electos de derecha hagan campaña para el candidato oficial de la derecha, que es Sichel. Y por ende, la postura, viene a agregarse a eso, a acoplarse a eso, la postura sobre el cuarto retiro, que RN indica de manera oficial que hay que votar en contra del cuarto retiro, pero hay unos también que dicen, no, pues, si yo quizás en mi comuna me conviene más votar si yo tomo la temperatura. No digo que esté bien, pero es lo que hacen los electos, dicen, toman su temperatura y dicen, si yo no quiero perder votos, si quiero ganar votos, mejor apoyo el cuarto retiro. Y yo creo que ahí eso fractura un poco las filas al interior de la derecha y justamente pone en tela de juicio el liderazgo que puede representar el presidente de esa comunidad política, que es el señor Chaguán. Sabiendo que ha empezado poco, este tipo de medida, tomar un personaje como ejemplo y decir, a este señor lo vamos a llevar al tribunal por si él no sigue la directiva que nosotros indicamos. Bueno, para eso están los tribunales, para eso existen los partidos políticos, pero yo creo que sobre todo también es síntoma de una división al interior mismo de la derecha en cuanto a posturas sobre temas tan importantes como el cuarto retiro y sobre temas importantes como el favorito o el candidato que apoyan para las elecciones presidenciales. Claro. Bueno, ahí volvemos a lo que hablábamos la semana pasada, Cristian, sobre la libertad de acción, ¿cierto?, al interior de un partido. Porque mira, lo tengo acá textual. Chaguán dice que ningún parlamentario de Renovación Nacional apoyará a un candidato distinto a Sebastián Sichel. Quien haga algo distinto tendrá que dar un paso al costado y es por eso que hemos tomado la decisión de pasar al Tribunal Supremo, a Leonidas, para que se adopten todas las medidas sancionadoras correspondientes.
Mira, yo me voy a hacer cargo de mis palabras. Yo creo que la derecha se va a fracturar, o a lo menos va a haber una redefinición de la derecha. Y eso va a ser en función de la cifra alcanzada por José Antonio Kast. Sí. Que va subiendo poco a poco. Sí, porque yo creo que Sichel, él no nace en la derecha. Él nació en la democracia cristiana. A la época se llamaba Iglesias. Es de la DC. Y apoyó inclusive en campaña a la DC de manera clara y están apareciendo esos afiches en las redes sociales. Claro. Fue bacheletista y luego va a pasar al gobierno de Piñera. Para mucha gente de derecha, Sichel no es de derecha. Sobre todo por una derecha dura y una derecha que no aspira a ir hacia el centro, pero más bien cree que un cierto espíritu de la derecha se reivindique siendo mucho más conservador, mucho más fuerte. Claro. De hecho, después vamos a hablar de algo que sucedió en la región de Atacama. Sí. Pero la cosa es que esa derecha que quiere que reivindiquen su postura de derecha dura, no se reconoce en Sichel. No se va a reconocer más allá del retiro del 10%, no se va a reconocer sobre numerosos hechos valóricos, posturas valóricas de Sichel, y no se reconoce por la trayectoria de Sichel. Entonces, ¿qué va a hacer ese sector? Va a votar José Antonio Kast, que poquito a poquito va aumentando, porque el pinochetismo duro, empezando, se va a ir hacia Kast. Y hay otro sector que también ligeramente se va a dejar aspirar, porque Sichel igual está cometiendo numerosos errores no forzados. Y él dijo, yo no voy a apoyar los que van por el cuarto retiro. Claro. Al fin y al cabo, eso no asustó a nadie, o no asustó al nivel que él pensaba que iba a asustar. Porque hay algunos que dijeron, yo no importa, igual apoyo el cuarto retiro. En primer lugar fue la diputada Paulina Núñez, que empezó con aquello, declarando públicamente que yo apoyo el cuarto retiro, sabiendo que supuestamente los de Sichel dicen que si ella tomaba esa postura se bajaba del proyecto presidencial, claro. Lo que no es menor como declaración. En realidad falló esa táctica aplicada por el comando de Sichel. Entonces, como está cometiendo robo forzado, el enfrentamiento que tiene con Boric, que dijo que le reivindicó a Boric que no había terminado su carrera, le indicó a Boric que no era papá, finalmente esa agresividad tampoco se vio muy bien. Exacto. Me da la impresión, si tú lees los diferentes comentarios, entonces está acumulando error no forzado y quizás se está desinflando un poco su candidatura, y eso hace un efecto de vaso comunicante hacia Kast, porque lo refuerza como una figura mucho más estable, mucho más poderosa, entre comillas, o si no hay otro electorado que se va a ir hacia el centro. Entonces, yo creo que hoy en día la candidatura de Sichel no está en el nivel que ellos pensaban estar posteriormente a la primaria, y yo creo que sí la candidatura de José Antonio Kast va creciendo. Si esta alcanza una cifra interesante en la primera vuelta, yo creo que RN, la UDI, Evópoli van a tener que redefinirse. Yo creo que una parte de RN más liberal que quiere irse a Evópoli, una parte dura de la RN y la UDI que se pueden conformar como una derecha un poquito más conservadora, y hay una derecha aún más dura que ciertamente va a ir con José Antonio Kast. Yo creo que si José Antonio Kast alcanza un 15%, yo creo que un sismo lo que va a pasar en la derecha posteriormente a la primera vuelta. Sí, este periodo que estamos viviendo, Cristian, me recuerda al periodo también de presidenciales, el anterior, el que vivimos, ¿cierto? Donde se crearon varios partidos políticos de derecha, tal como Evópoli, ¿cierto? Del cual tú estás comentando. Quizás van a nacer nuevos partidos de aquí a raíz de esta elección presidencial para los 4 años que vengan, ¿cierto? Porque, bueno, el deseo de cada partido es que su timonel llegue a ser presidente, y eso es lo que yo creo que van a comenzar a hacer desde ya algunos de los partidos. Y quiero preguntarte también, Cristian, sobre esos errores que tú comentas de Sebastián Sichel. ¿Es parecido lo que le pasó a Benel Jaue? Errores comunicacionales, frases que quizás no están acorde al pensamiento masivo de la ciudadanía. Algo muy parecido siento que le pasó a Jaue. Sí, absolutamente. Sí, yo me acuerdo que acá en este mismo set habíamos hablado de aquello después de su debate. Exacto. Acerca del narcotráfico y del consumo de pasta base. Sí. Que un error que no le había hecho alucinar, porque había dicho semejante brutalidad. Claro. Me da la impresión que sí. Sí, tú puedes hacer un paralelo. Yo creo que hay errores que son de grosso calibre, que para un tipo que supuestamente encarna una cierta modernidad. Porque ¿cuál es el atractivo de Sichel? Que es independiente, que es nuevo, que es joven, y por ende iba a cambiar un paradigma en la derecha. Pero tú, ¿qué ves? Quiere hacer prueba de autoritarismo,
como cualquier tipo que se cree dueño de fondo en Chile, le da un poquito de poder a un jefe y ya se cree el máximo autoritario de todos. Me da un poco esa impresión. Eso no es nada novedoso, es algo que tú ves muy frecuentemente en nuestra sociedad. El cuarto retiro, si bien puede asustar que venga la inflación, pero si tú tomas la temperatura a nivel general, igual el cuarto retiro, si tú lo defiendes, da la impresión sobre 100 personas que estás defendiendo la AFP. 80 van a pensar que estás defendiendo la AFP. Falta acá ser más didáctico en vez de imponer la idea y el que no la entiende considerarlo como tonto o irresponsable. Yo creo que gritaron al lobo que iba a ser un gran peligro el retiro desde hace más de 2 años. Bueno, desde que empezó esta idea, un poco más de 1 año. Y en realidad todavía no se derrumba la economía. Y recuerda bien que en el primer retiro decían que era el fin del mundo si se procedía a un primer retiro. Era imposible acceder a aquello. Bueno, finalmente estamos al cuarto. No sé, ¿por qué tú crees que hoy en día la gente tenga miedo si cerca del cuarto va a subir la inflación? Y además, la inflación a nivel mundial subió. En Europa también subió. Si bien una característica de Chile, yo creo que es de muy mala fe hacer un paralelo con lo que sucedió en los 70-73, donde ahí sí fue un disparo alucinante de la inflación. En Europa hay una inflación, básicamente, ¿por qué? Y yo no soy especialista en economía, podrían inventar uno, pero porque también para salir del COVID, la Unión Europea, que es el conjunto de diferentes países en Europa, procedió a un endeudamiento el más alto de la historia de la Unión Europea para poder reinyectar dinero en la comunidad europea, todos esos países desarrollados. Por ende, hay mucho más flujo en circulación y eso ha hecho que la tasa de inflación ha aumentado. Lo mismo que está pasando acá, porque ¿qué te indican acá? Que con las ayudas sociales la gente tiene dinero, entonces está circulando más. Y eso es un factor de por qué también se ve una inflación. Es un elemento que concierne también a los países europeos y va de la mano con esta salida de la situación económica después del COVID. Pero yo no creo que acá haya algo de dramático. Yo sé que me da la impresión que políticamente sí hay algo de dramático porque la derecha no supo posicionarse correctamente sobre este tema después de una primaria que uno puede claramente calificar de exitosa para ello. Ese éxito se desvaneció, me da la impresión. Y hoy en día, el que está aprovechando todo eso en la derecha, para mí, es José Antonio Kast. Y me puedo equivocar, y con este punto termino. Yo no tengo ninguna simpatía por José Antonio Kast. Honestamente, para aclarar mis posturas, esa vertiente de la política no es de mi afinidad, pero uno debe reconocer que, por ejemplo, él indicó: yo estoy dispuesto a hacer un debate en todas las regiones contra todos los contrincantes de la presidencial. Y yo creo que es una excelente idea, porque por el momento yo no veo ni en Sichel ni en Boric, que son los favoritos, ese afán de querer debatir punto programático e ideológico. Pero sí el candidato de la derecha dura. Entonces tú ves que nadie recoge el guante. Pero yo creo que eso sería algo de muy interesante, ver debatir los candidatos en cada una de las regiones de Chile. Sí. Y varias veces. Bueno, eso no va a suceder, pero proviene de un frente como el de José Antonio Kast, que están seguros de sus ideas, pueden ser buenas, pueden ser malas, pero ellos lo que quieren hacer es debatir sus ideas. Claro. ¿Y por qué? Porque están sintiendo que están ganando terreno en lo que concierne un cierto electorado. Claro que sí. Bueno, debatir y argumentarla, ¿cierto? Y ya conocemos los debates de José Antonio Kast. En las últimas ocasiones sabemos que es un tipo que argumenta muy bien lo que él piensa, sea lo bueno o lo malo, lo que pensemos nosotros. Todos tenemos distintos puntos de vista, pero siempre argumenta en los debates, dejando muchas veces en silencio a otras personas. Ojo, no estamos diciendo que lo apoyamos ni nada, sino que la forma comunicacional de él, sus asesores comunicacionales quizás son buenos ahí. Oiga, cambiamos de tema. Bueno, el cuarto retiro se va a votar ya pronto en este mes. Vamos a ver qué sucede. El 22 de septiembre se vota el cuarto retiro. Vamos a ver si va o no. Hay mucha gente esperando esta noticia. Pero queremos hablar también de una Seremi de Educación de Atacama por una publicación que celebraba el 11 de septiembre. A todos los chilenos bien nacidos les deseo mis más grandes felicitaciones, es lo que decía la publicación a través de Facebook. Salió Yasna Proboste, ¿cierto?, la candidata presidencial de la DC, que denunció en su cuenta de Twitter a esta Seremi de Educación y, bueno, exigió la denuncia, ¿cierto?, pidió la renuncia porque dice que no puede ser que una persona que no esté a la altura ni capacitada para liderar la cartera regional de educación
no tenga una mira, ¿cierto? Una visión de un nuevo pacto social más justo y solidario entre nuestros pueblos. Ahí está la publicación en pantalla, Cristian. Sí. Bueno, yo... Mira, rebota con el tema que estamos hablando ahora. Sí. Es decir, ¿qué encarna esa afiche, esa postura en el Facebook personal de la Seremi? Claro. Es una postura que concierne a todas las familias chilenas, a todos los chilenos, de saber cuál es tu visión del 11 de septiembre. Y acá lo que está indicando ella es que se felicita del golpe de Estado. Hubo pronunciamiento militar, como lo llama la gente que estuvo a favor de aquello. Claro. Y con siempre esa postura de indicar que el 11 de septiembre los que lo defienden son los patriotas. Uh-huh. Y cómo responde Yasna Proboste indicando que ella no puede aceptar y habla del nuevo pacto social. Bueno, mira, tomemos el problema por la base. Bueno, acá hay un dictamen de Contraloría, que es en realidad la organización que vigila todos los acontecimientos administrativos de la administración pública. Y acá, no pude mandárselo, me piden disculpas, acá habla de la presidencia política de los funcionarios de la administración del Estado en 2009. Teóricamente, una persona que es funcionario público no puede pronunciarse políticamente en el marco de su función. Claro. Ahora tú me puedes decir, ella lo hace fuera del horario de trabajo y lo hace en una página personal. Muy bien, pero acá también el mismo dictamen dice que hay que tomar en consideración cuando son periodo electoral. Ya. Y en todo caso, el funcionario público tiene un deber de reserva, de probidad administrativa cuando él trabaja, pero también políticamente mejor que no se pronuncie. Claro. Yo creo que acá esto representa simplemente un cierto afán, una cierta polarización que más allá de la función de su trabajo está considerando todo el país, que hay uno que están reivindicando el legado de Augusto Pinochet por el hecho que Chile superó la pobreza por el sistema que se implementó a partir del 11 de septiembre de 73, porque que tú lo quieras o no, todo el proceso que vivió Chile en la década de la concertación, el inicio nace después del golpe de Estado, es decir, los Chicago Boys, la Constitución de 1980 y todo el sistema que se implementó. En realidad, si tú piensas bien, la génesis de todo eso es el 11 de septiembre de 73 y por eso varios lo reivindican. Y hoy en día que una Seremi se permita reivindicarlo tan fuerte es porque algo está pasando. Y yo creo que siempre terminamos en las mismas cosas, en la misma fractura que conoce nuestro país, y que en realidad no se ha resuelto plenamente, que es nuestra visión, nuestra postura en torno al 11 de septiembre. Y yo creo que esa derecha, hoy en día, más además tú ves el desempeño de la Convención Constitucional, que está derrumbando la mayor obra de lo que sucedió entre el 73 y 89, que es la Constitución, más tú ves que ese desempeño es malo, más van a volver a aparecer tipos políticos que van a reivindicar ese legado. Claro. A mí personalmente, habría que plantear la discusión en términos... yo creo que no hay que transformar esto en un tema tabú, que no se habla. Porque no soy psicólogo, pero todo tema tabú esconde un trauma y tú no puedes salvar ese trauma si tú no enfrentas ese tema. Claro. Y yo creo que en Chile hay una gran ambigüedad en torno al 11 de septiembre, porque, por ejemplo, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, se hace un paralelo, hubo inclusive en España en un grado menor, pero posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, para Europa entera, los nazis eran los malos y los que lucharon contra los nazis eran los buenos. Como la historia lo deja como tal, y yo creo que tiene algo de verdad eso. Pero acá en Chile, después de la transición democrática, hubo violaciones de derechos humanos atroces y horribles. Se condenó moralmente en mayoría los hechos que ocurrieron ahí, porque deben ser condenados. Pero por otra parte también se hizo justicia, como lo dijo el presidente Elwin, en la medida de lo posible. No hubo un juicio claro de lo que sucedió ahí. No hubo un juicio mediático de lo que sucedió ahí. No hubo un tribunal de Nuremberg después de lo que sucedió ahí. Inclusive cuando Pinochet lo van a arrestar en Londres, regresa acá y va a seguir dividiendo el país, y un gobierno socialista va a salvar a Pinochet, impedir que lo juzguen allá. Siempre estuvimos en la ambigüedad, porque si bien se condenó
y no plenamente, sin juicio realmente histórico de lo que sucedió entre el 73 y el 89, desde un punto de vista de derechos humanos, seguimos viviendo y se usufructuó de un sistema que implementó ese mismo gobierno que se apunta del dedo. Entonces, y estamos todavía en esa ambigüedad y nunca la hemos resuelto y yo creo que nunca se ha hablado tampoco francamente. Lo único yo que diría, porque también me puede ofender indirectamente, cuando esa idea que los 11 de septiembre son los nacionalistas que se salvaron del país, cuando dicen a todos los chilenos bien nacidos. Uh-huh. Pero yo quisiera indicar simplemente que, empezando la nacionalización del cobre, que me parece ser un acto muy nacionalista, los recursos son nuestros, no proviene de la derecha. El sistema que se implementó ultraliberal, discúlpeme, le permite a las grandes empresas extranjeras, multinacional, de llevarse los recursos del país sin mucho pagar impuestos. Y que hay más de nacionalistas que pagar impuestos para poder ayudar al esfuerzo común. Entonces hay muchas empresas que pagan más impuestos con las ganancias en su propio país, pero acá no dejan estrictamente nada. Y durante 30 años que se usufructó del cobre en Chile, que se va a seguir usufructuando, acá la calidad de las empresas, la calidad de la investigación no ha subido. Eso tampoco encuentro que es muy nacionalista. Y eso no pertenece a la izquierda. Y el último punto, cuando se habla del nacionalismo, si tú ves los partidos populares que están más en conexión con la gente, que conocen más la pobreza, que la van a trabajar, que vas a enfrentarse a ella, muchas veces son partidos que son más de afinidad de izquierda, de extrema izquierda. Por ejemplo, yo veo en Antofagasta el Partido de los Trabajadores Revolucionarios. Yo puedo discrepar con ellos, pero son todos los tipos que se conectan con las mesas sociales de trabajo y todo eso. Y de algún modo yo me digo, si tú hablas de nacionalismo, el nacionalismo también tiene que ver con el pueblo y la gente. Y hay muchos partidos de extrema derecha, de izquierda y de izquierda que tienen un contacto perpetuo, continuo con esa gente, con ese pueblo. Los partidos de derecha muchas veces son cúpulas que están muy alejadas del pueblo. Y esa es la crítica que se le hace. Sí. Y para terminar, cuando tú miras los apellidos, son todos de consonancia extranjera. Es decir, el partido de extrema derecha chilena lo está llevando un tipo que se llama José Antonio Cast, claro, de origen alemán. Y tú puedes ver que todos los boots que hay en Twitter se dicen ultranacionalistas, pero siempre te ponen una banderita española, una banderita polaca, una espada medieval. Entonces, son ultra chilenos, pero reivindican su origen europeo. Hay una contradicción muy grande. Entonces, yo no creo, porque tú eres pro septiembre o contra septiembre, que el nacionalismo es lo que define. Yo creo que es un mito que se inventó. Claro. Lo que yo creo es que se falta una discusión honesta no sobre lo que sucedió, porque abuso hay incluso condenas, como el señor Krasnov, sobre el abuso del humano, pero yo creo que de un punto de vista político, de lo que se recuperó y lo que no se condenó plenamente, yo creo que ahí hay una ambigüedad que nunca ha sido resuelta y vemos este tipo de actitud que nos reenvía a la división que tenemos en nuestro país y que yo creo no hemos superado. ¿Lo vamos a superar? Siempre tengo mis dudas sobre aquello. Claro. Bueno, acá lo que hizo la señora Silvia Álvarez, claramente, ¿cierto? Es un mensaje. Quizás ella con su familia, con sus más cercanos lo puede hacer, pero menos en el rol que tiene Cristian, que es la Seremi de Educación, siendo que en la educación debemos mostrar todas las visiones, ¿cierto? La historia, repasarla para que no vuelva a pasar claramente, pero no tomar la bandera de ese entonces, ¿cierto? Y estar contenta por lo que pasó. Yo más bien lo veo como un mensaje de, no sé, como de odio, puede ser. No respetando el dolor de muchos chilenos que en ese entonces lo pasaron mal. Sí, pero no, es un mensaje político, claramente, tienes razón. Sí. Y es fuerte y es potente. Claro. Y de hecho lo hace, es noticia nacional. Sí. Y es simplemente una página privada de una Seremi de Atacama. Sí, es decir, cosa que no interesa a ningún santiaguino. Por Santiago no le interesa ni Antofagasta, ¿me entiendes? Logró con ese mensaje, porque lo que tú dices, lo que representa políticamente, tiene una carga tan fuerte, sí, que logra comprar toda la palestra mediática a nivel nacional. Sí. Pero por otro lado también hay que ponerse en los zapatos, y no que lo justifiquen, de un cierto sector de derecha. ¿Y ellos qué dicen? La educación es marxista. Hay puros profes marxistas, sobre todo todos los profes de historia. Claro. Y ese marxismo contaminó a la gente y sucedió lo que sucedió en la universidad y ahora el estallido social. Porque todo eso para muchos, es un complot de la extrema izquierda. Yo discrepo un poco. ¿eh? Yo creo que justamente el hecho que se piense así y la respuesta de Diana Proboste, que ahí lo está mostrando producción, también
hay una resultante, esta situación es resultante también de la falta de postura de muchos. Y la respuesta de Diana Proboste yo la encuentro mala, sí. Es muy mala, porque de algún modo da la impresión que está haciendo campaña sobre un tema que va más allá de la campaña. Sí, claro. Sobre un tema que no ha sido resuelto. Lo pasó en la Convención Constitucional. El ex edecán de Augusto Pinochet, su brazo derecho, el más cercano, de un punto de vista según la jerarquía militar, quiere participar en la Comisión de los Derechos Humanos. Sí. Y eso en Chile dio lugar a una polémica y el señor se quedó adentro. Si nosotros queremos ser un país de desarrollo, ese tipo de incidentes, esas reivindicaciones de la derecha, no deberían suceder, porque igual tiene algo de provocativo que el edecán de Augusto Pinochet esté en la Comisión de los Derechos Humanos de la próxima constitución que vamos a escribir. La derecha tenía un abanico de personas que poner en esa claro. Comisión. Gente que estudió en la PUC, que se tituló en la Pontificia Universidad Católica, que tanto reivindican, porque era la élite chilena, pero que van a elegir al edecán de Augusto Pinochet. ¿Por qué te digo eso? Porque al igual que la zona de la Seremi de Educación, quieren reivindicar políticamente ese mensaje que tiene una fuerte carga de odio para muchos, como tú bien lo indicaste. Entonces, acá, para mí, ¿qué sucede? Que el país se está polarizando sobre un tema de nuevo que nunca se ha sido resuelto. Exacto. Y mientras esa discusión no se plantee de manera franca, honesta y definitiva de algún modo, para que por fin se tomen posturas tajantes sobre aquello, yo creo que eso va a seguir sucediendo. Y con esto termino, Matías. En el fondo, detrás de ese discurso, está siempre la idea que lo que sucedió en términos de derechos humanos no fue tan grave, o se lo merecían, hay mucha mentira. Yo creo que ahí también faltó tomar el problema con fuerza, sí. Como sucedió en Europa, porque en Europa si tú, por ejemplo, pones en tela de juicio los crímenes que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial, eso es un delito y arrega cárcel. Yo creo que acá hay temas que no se pueden volver a discutir porque despierta odio, heridas, exacto. Y yo creo que eso no ha sido correctamente resuelto a pesar de 30 años de gobierno de centro-izquierda. Sí. Bueno, ojalá lleguemos a algún momento de la humanidad, ¿cierto? Donde nos veamos sin estos colores, Cristian. Suena utópico, suena como fantasía, ¿cierto? Pero ojalá que las nuevas generaciones puedan pensar más allá, puedan pensar un poco más allá y yo creo que sí. ¿Cierto? Yo creo que sí, sí. Y no abanderarse por cosas quizás que, obviamente, sabemos que dolieron a nuestros familiares, generaciones pasadas, pero hay que avanzar. Yo creo que tenemos que avanzar y que no vuelvan a pasar simplemente y poder dialogar, poder poner estos temas sobre la mesa, pero ir al trasfondo, no quedarnos solamente con el color, con la bandera que tenemos enfrente o con el escudo que nos ponen enfrente. Así que ojalá avancemos. Bueno, estaba la respuesta de José Antonio Kast en pantalla. ¿La podemos ver, por favor? Sí. Estaba ahí. Respondió Kast a lo que Diana Proboste justamente había denunciado. Dice: curioso que Diana Proboste exija la renuncia de una Seremi de Educación por un mensaje en su cuenta personal. Hace 13 años defendió con uñas y dientes su Seremi metropolitano cuando se habían perdido más de 600 millones de dólares, incluso contra lo que decía Contraloría. Bueno, y aquí me tomo tus palabras, Cristian, y están todos en campaña presidencial. Kast, Sichel, pero ves que Kast me parece que es abogado. Lo que dice lo hizo en su cuenta personal. Ese es el argumento. No puedes exigir su renuncia por aquello, sabiendo que no lo hizo desde en horario de trabajo y desde una página oficial. Pero también le recordó que va a ser la piedra en la mochila de campaña de Diana Proboste, los 600 millones de dólares que desde que se presentó se lo están recordando con fuerza, y José Antonio Kast no dejó pasar la oportunidad para recordarse. Así es, pues. Bueno, dejemos de lado lo que pasó ahí con la Seremi de Educación de Atacama y vamos a hablar del último tema de este día lunes, porque finalmente Marco Enrique Sominami va a la papeleta presidencial de noviembre. ¿Qué te parece? Bueno, tanto que va, que no va, finalmente va. ¿Será que así es? ¿Ya es segura esta decisión por parte de las entidades que le dan la autorización a Marco Enrique Sominami, Cristian? ¿O de nuevo una semana más vamos a decir, no, ya no va? No, yo creo que esta vez va a ir. Yo creo que hay pocos recursos, al menos no sé si va a seguir el tipo, porque es un abogado que también estamos viendo las cosas, que tiene conectado con el mundo de los republicanos de José Antonio Kast, para impedirlo. Yo creo que sin duda veremos esa papeleta a Marco Enrique Sominami. Me da esa impresión, pero igual yo creo que frente a la situación donde tú ves que Sichel y Boric no están creciendo como ellos esperaban,
Sí. Hay un desgaste un poco de esos personajes. Yo creo que Marco-Enrico Minami lo que piensa con esa existencia es aprovechar de ese desgaste, y yo creo que sobre todo asusta, molesta esa candidatura a todo un espectro de la centroizquierda, sí, porque va a llegar para dividir. Entonces, en todo caso, va a sacar votos, sin duda alguna. Va a llegar a una cierta tasa interesante de votación. En todo caso, no pueden descartarlo, no negociar con él después cuál será la cifra que alcanza, porque van a necesitar votos para ganar la segunda vuelta. Entonces, obviamente es un tema para muchos de ese sector la validación, la validez, el hecho que Marco-Enrico Minami participa en aquello. Yo creo que más el tiempo avanza, más nos da la impresión que va a suceder, porque los recursos aparentemente le están dando razón. Claro. Yo creo que es un tema que yo creo que esto sí será su última, sin duda. No creo que este contexto se lo va a presentar, pero aparentemente va a participar. Yo creo que, por lo menos para ver un aspecto positivo de aquello, es un muy buen contrincante de un punto de vista discursivo, Marco-Enrico Minami. Y yo creo que sí, él tendría los pantalones o no tendría nada que perder en una confrontación, en debate con José Antonio Caz. Y yo creo que hay una oportunidad muy buena de asistir a un debate con antagonismo político y quizás con un cierto nivel en un tema tan importante como los temas países que conciernen a Chile. Yo creo que ahí alguien podría recoger el guante del que indica José Antonio Caz. Ahora yo no sé si interesaría a José Antonio Caz debatir con el MEO, porque el interés de llamar a Sichel a debatir o a Boric es de, como ellos están más altos los sondeos, es de subirlo él al ring. Acá es como en el boxeo, el campeón mundial te dice, ya tú, aquí acepto pelear contigo. Pero yo creo que eso podría dar la tónica de la necesidad de debatir, porque en la vida democrática es fundamental el debate, y acá en Chile, si tú te fijas, no hay muchos debates entre las elecciones, inclusive ni entre la primera y la segunda vuelta. Por ejemplo, en Estados Unidos, los candidatos se enfrentan en el debate en la primaria, que son televisivos, y sobre todo ante la presidencial. Tienen varios debates. Pudiste ver en el último Trump contra Biden. Sí. El anterior también Obama brilló también en los debates. En Francia, que es como en Chile, hay dos vueltas presidenciales. Si en la primera vuelta ninguno llega al 50%, hay siempre un debate entre las dos vueltas. Y en ese debate de las dos vueltas están los dos candidatos que se enfrentan. Y en la última oportunidad, Marine Le Pen, que era la extrema derecha, tuvo un desempeño muy malo que le costó muchos puntos para votar para la votación de la segunda vuelta. Yo creo que eso en Chile también tendría bien implementar esa cultura de la confrontación de ideas, para saber que se vote por una persona sabiendo, uno, qué es lo que piensa en el fondo, y sobre todo, cómo se desempeña con sus argumentos. Yo creo que eso acá no ha sido implementado. Sería bien que simplemente en esta oportunidad, sabiendo que hace muy poco vimos un estallido y que quizás eso fue por una falta de comunicación, una falta de exposición y de aplicación de algunas ideas. Yo creo que es importante ubicar las ideas en el centro del debate, y por ende hay que organizar debate para que eso suceda. Así es, pues bueno, entonces se sumaría Marco-Enrico Minami al debate presidencial del 22 de septiembre, Cristian, que ya están confirmados todos los candidatos, por lo menos que vamos a ver en la papeleta: Eduardo Ortiz por Unión Patriótica, Gabriel Boric por Apruebo Dignidad, José Antonio Caz, Republicano, Franco Parisi, Partido de la Gente y Ana Proboste, Unidad Constituyente, Sebastián Sichel de Chile Podemos Más, llevamos 6, y se sumaría Marco-Enrico. 7 candidatos en el debate presidencial del próximo 22 de septiembre. Va a ser un gran momento televisivo. Gran momento televisivo, así es. Sí, vas a ver. Debería empezar un poco más temprano para que todos alcancen a hablar, aunque sea 5 minutos. Sí, pero yo presiento que va a haber acción, entre comillas. Va a ser interesante. Va a ser muy interesante, va a estar bueno, y ahí vamos a estar, por supuesto, comentando. Esto ya se realiza el 22 de septiembre, no queda nada, así que vamos a estar muy pendientes. Cristian, gracias por estar con nosotros, amigo, en este día lunes. No, gracias a ustedes, y que tengan una excelente semana. Muchas gracias, un abrazo. Chao, chao.